Yo pienso y creo que estamos un grupo bueno de hombres que podemos referirnos a este capítulo de la Biblia. Amén. Me dijeron, hermano Lázaro, predique lo más que pueda. Y yo le dije, hermano, tengo 15 minutos y eso es suficiente. Amén. Sí se alegran, pero hay que sí se alegren. Ya vamos a ir a comer, hermano, no se preocupe. Amén. La palabra de Dios dice así en el nombre de Jesús. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. Y se había llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Repita ese versículo, hermanos, para continuar la lectura conmigo. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jehalita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. El último versículo dice: y David siguió delante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Yo quiero que predicar en esta tarde, hermanos, un corto mensaje, amén, sobre esta historia. Y si me tocara titularla, hermanos, yo quiero ponerle a este pequeño mensaje: héroe. Amén. Yo pienso que todo padre es un héroe. Amén. Levante sus manos y diga al Señor: gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído. Bendice, Señor, mi pensamiento en esta tarde. Bendice, Señor, tu palabra. Usa, Señor, mis labios de barro, Señor Jesús, que tú eres, Señor Jesús, el que da la fuerza, las palabras, y la sabiduría solamente viene de ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Yo pensaba que era difícil predicar el Día de las Madres, pero yo creo que ahora que soy padre, una de las cosas que me doy cuenta es predicar el Día de los Padres. Amén. Aquí encontramos una historia muy interesante de cómo David con sus 600 valientes fueron hombres que levantaban su espada, y no había ejército sobre la faz de la tierra que los hiriera o los derrotara. Eran 600 hombres que eran diestros para la lucha, hombres que dispuestos a luchar por la conquista, por el nombre de Jehová y por el honor de David. Pero algo que miramos interesante es que estos hombres también sabían llorar. Dice la palabra de Dios que lloraron hasta que las fuerzas les faltaron. Al no mirar su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, estos hombres lloraron, dice la Biblia, hasta que sus fuerzas les faltaron para llorar más. Y entonces yo quiero decir, hermanos, que no por grandote o por fuerte o porque qué tantas cicatrices tenga usted en su vida, nosotros como hombres podemos llorar también por nuestras familias. Estamos en tiempos que debemos de llorar diariamente por nuestros hijos, por nuestras esposas y por todo aquel que está bajo nuestra
techo, debemos orar y orar por ellos para desearles la salvación que nadie más la puede dar sino solamente el Señor Jesucristo. Y estamos nosotros en un tiempo que debemos de practicarlo más. Amén. Pero el versículo 9 y el versículo 10 dice que se quedaron 200 al otro lado de Besor, del torrente de Besor. Es algo interesante que eran 600 que habían perdido familia. Es interesante que eran 600 que habían perdido sus hijos y sus hijas. La Biblia no especifica, pero creo que más de 500 tendrían familia y los demás tal vez eran solteros, luchadores. Pero la palabra de Dios dice que se quedaron 200 y continuaron 400. Siempre cuando hay una historia hay tres opiniones que el ser humano da. Yo quiero tomar la última. Y el ejemplo que traía era un bote de agua. Cuando usted puede decir cuánta agua hay dentro de este bote. Alguien puede decir, con una opinión positiva, puede decir, está media llena. La otra persona, tal vez con una opinión negativa, puede decir, está media vacía. Pero la opinión que yo quiero usar, hermanos, en esta tarde es aquel hombre que se dice, yo soy realista y puede decir, el vaso está por la mitad. Eran 600 hombres, 600 familias que necesitaban ser rescatadas. Y eran 400 que continuaron el camino y 200 que se quedaron, dice la Biblia, porque estaban cansados. La Biblia habla que estos hombres se quedaron al otro lado del torrente de Besor. Hombres fuertes, hombres que se sintieron cansancio. Y yo buscaba hoy en la mañana, preparando el mensaje, qué significaba Besor. Y busqué en mis diccionarios, busqué en la enciclopedia, y es algo que me interesó tanto. Besor significa frío. Estos hombres se detuvieron en un punto de su vida, 200 se detuvieron en un punto de vida cuando frialdad llegó a su vida. Hoy miramos las iglesias llenas de aquellos 400 hombres que pasaron ese torrente. Podemos recordar 200 que aún están al otro lado de Besor. 400 hombres que tal vez dieron su vida. Y yo me pongo a pensar la familia de estos 400, sus hijos, sus hijas, cómo se haber sentido su hija a que su padre que su padre lo rescate. ¿Cómo se siente usted si su padre lo rescataría de un problema grave o de un problema que esté pasando? Y mi punto es, hermanos, que nosotros como padres tal vez no lloramos como las madres, tal vez no acariciamos como las madres. Y ahora como padre que soy, entiendo un poco más lo que me enseñanzas de mi padre. Yo puedo decir que Dios está con nosotros como hombres. Ayer tuvimos una predicadora muy buena que decía que nosotros vamos primero, que nosotros los varones debemos de ir primero en todas las cosas espirituales y en todas las cosas que dependen de nuestra familia. Pero mi tema, hermanos, es hoy héroe. Yo tengo un héroe en mi familia, yo tengo un héroe en mi vida, y ese es mi padre. Un hombre que se esforzó por darme lo bueno, un hombre que se esforzó por sacarme adelante, un hombre que me enseñó entre lo bueno y lo malo. Y yo me acuerdo que una vez fuimos a un retiro y el río había crecido y el río por jugar con los muchachos. Yo tenía tal vez 12 años y el río la corriente me llevó y me estaba ahogando. Alguien corrió hacia río arriba y le contó a mi papá y le dijo, el gemelo se está ahogando. Y mi papá saltó de la hamaca y corrió hacia río abajo. Y yo solo miré a una persona en mi agonía de que me estaba ahogando. Miré a una persona que salió de un espinero y era mi papá que me estaba rescatando. Ahora entiendo muchas cosas de las que él me explicaba y a mi edad de 31 años puedo decir, hermanos, que mi padre es un héroe. Pero no vengo a hablarles de mi padre, vengo a hablarle de nosotros, cómo podemos impactar la vida de nuestros hijos.
Muchas veces, como decía la hermana ayer, nos dedicamos a hacer lo financiero, a corregir nuestros hijos en lo que se puede. Pero ¿qué hay en lo espiritual? ¿Qué hay en lo que debemos de continuar esta vida? La Biblia es dirigidamente al hombre, al padre de familia, aquel hombre que instruye a su hijo, aquel hombre que tiene la capacidad de definir el carácter de su hijo. Tal vez usted no tuvo padre, pero tal vez usted es padre. Tal vez su padre fue grosero. Usted no debe ser un padre grosero. Pero en esta tarde yo quiero usar, hermanos, la opinión real de aquellos 200 hombres que se quedaron al otro lado de Besor. Fueron hombres que la frialdad llegó a su alma, que su cansancio llegó a sus huesos, que su cansancio llegó a sus músculos y no pudieron cruzar ese torrente de agua fría. La vida trae decepciones, trae problemas, trae situaciones donde usted dice ya no, la iglesia ya no más. Hijos, ya no más a la iglesia. Familia, ya no más a la iglesia. Pero de esos hombres no necesitamos en la vida. Necesitamos hombres que digan, ¿sabes qué? Vamos a continuar esa agua en que sea fría. Vamos a cruzar ese torrente o ese caudal en que sea fría. Podemos seguir adelante. Hombres que digan, sí se puede hoy en día. Hombres que digan, no importa lo que los demás digan. Yo me pongo a pensar qué pensaría esa niña o ese niño cuando miró a su padre luchar contra el enemigo y ser rescatado del enemigo. Haber dicho, mi papá es un héroe. A veces usamos la palabra héroe para las caricaturas, para hombres que han hecho hazañas grandes, hombres que tal vez podemos decir son especiales. Pero si nosotros somos padres este día, y me estoy refiriendo a los padres, si somos padres y hemos tenido la oportunidad y el privilegio de ser padres, debemos de ser los héroes de nuestros hijos. Debemos de decirle que nuestros hijos digan, mi padre es el que ora por mí. Mi padre es el que alaba primero en la casa. Mi padre es el que canta, mi padre es el que ora. Pero tristemente las cosas son diferentes. Tristemente es poco cuando miramos el padre orar. Tristemente es cuando miramos que el padre es el que menos quiere ir a la iglesia. O el padre es el menos interesado en las cosas espirituales. Usted cumple con su diezmo, cumple con su ofrenda, pero ¿qué hay de la intimidad con Dios? Usted cumple con todo lo financiero, con todo lo que tiene capacidad y lo hace muy bien, pero ¿qué hay de lo espiritual? ¿Será que su hijo puede decir, yo quiero ser como mi padre el día de mañana? ¿Será que su hijo hablará y decir, yo quiero cantar y alabar a Dios como mi padre lo hace? ¿Será que podamos impactar nuestros hijos en esta generación tan mala? Que podamos decir que nuestros hijos no digan, no importa que la escuela me enseñe algo diferente, no importa que los amigos me digan algo diferente, el camino que me ha enseñado mi papá es el mejor que he encontrado. Debemos de tener en mente, hermanos, que el mundo trata la manera de quitar el pensamiento bueno, la semilla buena que nosotros podamos poner en nuestros hijos. No sé cuánto usted se esfuerza en hacerlo. No sé cuánto usted dedica tiempo para poner una semilla buena en su hijo. No quiero que se vaya decepcionado en esta tarde. Solo que vaya con algo más en su corazón y diga, el futuro de mi hijo depende de mí. El futuro de mi hijo depende de mí. Padre no solamente es aquel que lo engendra, sino también aquel que lo cría. Tal vez usted no tuvo hijos de su propia sangre, pero tal vez tuvo hijos de crianza, hijos que los instruyó en todo lo que pudo y lo hizo muy bien. Tenemos padres en la iglesia que tuvieron hijos de crianza o hijas de crianza y lo han hecho muy bien. Pero hermano, en esta tarde yo quiero meterme un poco más de donde
a veces no entramos muchas veces, porque a veces nuestro orgullo varonil o nuestro carácter fuerte se mete entre las cosas de Dios. Y el ejemplo mío es Saúl. Saúl fue un hombre orgulloso, un hombre de un corazón duro. Él tuvo la oportunidad de salvar una nación, de salvar su familia, pero su orgullo, su tercadez, su poco interés de buscar a Dios en su vida llevó a fracaso a una nación, a una familia entera. Fue un hombre que no dedicó su tiempo en buscar de Dios, dedicó en querer encontrar logros propios, logros que podrían resaltar su nombre, logros que podía ponerlo bien en una altura como rey. Fue un hombre que desperdició sus 40 años en el reinado, 40 años que hizo sufrir a una familia entera, a una nación entera. Pero encontramos hombres diferentes. Encontramos a Abraham, encontramos a Isaac, encontramos a Jacob, hombres que con su ejemplo edificaron un altar. Su generación siguiente edificaba un altar. Mi punto es, hermanos, cuando fracasa un hombre, cuando fracasa un padre, una generación se pierde. Cuando falla un padre, cuando no hacemos nuestro trabajo, no se pierde solamente un matrimonio, se pierde una generación completa. Se pierde una cantidad de gente increíble. No se pierden 2, no se pierden 3, se pierde una generación que lleva su nombre, lleva su apellido. Y corto es el tiempo para decirles, hermanos, podemos rectificar esto este día. Poco es el tiempo que podamos decir, hermanos, es tiempo de parar la maldición en nuestra iglesia, en nuestras casas. Si mi abuelo falló, mi padre falló, nosotros podemos rectificar ese camino. No se pierde solamente un matrimonio. Fácil fuera decir, se perdieron 2, se perdió el esposo y la esposa. Imagínense una familia de 10. Son 10 matrimonios. Si le ponemos 2 hijos por matrimonio, son 20 hijos. 20 nietos que se van a una perdición, a una eternidad sin salvación. Fácil fuera decir que solo 2 se pierden, solo 2 pierden la oportunidad de entrar al cielo, pero no, es una generación completa. Yo quiero que mi generación, la que me sigue a mí, entre al reino de los cielos. Eso me interesa a mí. Eso lo deseo yo de corazón como padre. Tal vez usted dirá, nuestra responsabilidad es llevar el pan de diario a la casa. Y qué bien que lo cumplamos. Pero ¿qué hay del pan espiritual que Dios pone en nuestra mano? Mi generación, yo soy el responsable de ella. Mi padre hizo lo que hizo y lo hizo bien. Ahora la carga está sobre mí y que mi generación continúe este camino. Pero ¿qué tanto esfuerzo ponemos nosotros o qué tanto interés ponemos sobre esto? De que nosotros como padres, como personas, no el que grita más en la casa. Porque hombre no es el que grita tanto en la casa y se hace lo que dice, sino aquel que instruye a su hijo, el que cuida su casa, el que está atento a las cosas que pasan. Ese es un padre. Hoy en la mañana mi esposa bajó y pegó un grito y bajando la escalera iba bajando una araña, no tan grande, y me decía, mátela. Y le decía yo, ¿por qué la tengo que matar yo? Pues usted la puede matar también. Le decía yo, ¿por qué? Porque solo soy el papá y yo me toca hacer las cosas más feas. Me decía, usted es el más grande y el padre de esta casa. Entonces mi ejemplo, hermano, es que nosotros, hay gente que depende de nosotros.
está la esposa, están nuestros hijos que dependen de nosotros. Si caemos nosotros, nuestra casa cae, nuestra generación cae. Y yo no quiero, hermanos, que digan, él tuvo la oportunidad de hacer lo bueno y no lo hizo. Muchas veces nuestra vida es tomada como ejemplo, como refrán. Y nos dicen que no te pase igual a aquel, o te va a pasar igualito a aquel. No deje que su vida sea refrán de nadie. Viva su vida lo mejor que pueda, delante de los hombres y delante de Dios, delante de aquellos que un día van a decir, ese es mi padre. Tal vez usted diga, no, yo no nací con papá. Pero hermanos, todo hombre que está aquí un día no muy lejano va a ser padre, el joven. Pero yo quiero dejar este pensamiento en su corazón, de que nosotros como hombres tenemos una responsabilidad muy grande. Es algo que Dios no nos dejó el dolor de parto, gracias a Dios que no nos dejó eso, pero nos dejó una responsabilidad muy grande. Nos dejó la responsabilidad de guiar nuestros hijos, de poder dar lo mejor a nuestra casa, dar lo mejor en que lo que se podía hacer. Yo no tengo muchos recuerdos, hermanos, que mi padre jugaba fútbol conmigo o que iba a la cancha conmigo. Pero una cosa sí me acuerdo, estaba meditando esta semana, él nunca me mandó a mendigar pan. Él nunca me dijo, anda a decirle al vecino que te dé una tortilla porque el cheque no llegó esta semana. No tengo recuerdos que iba a jugar al campo con él muchas veces, pasaba trabajando, éramos 8 hijos y todos comíamos bien o éramos buenos para comer. Pero yo nunca me acuerdo, no tengo el recuerdo que diga, anda a decirle al vecino que te dé una tortilla porque aquí no hay. Tal vez él nunca fue a verme a jugar basquetbol, jugué en la universidad, jugué en el college, pero él nunca fue a ver un partido mío, mi mamá sí. Pero mi padre nunca, yo me acuerdo que mi papá me decía, el día que yo falle, tú llevas la responsabilidad en la casa. Yo era el mayor de los varones. Y siempre me decía así, él me enseñó a soldar, él ponía su careta y me ponía así, me agarraba mi mano y me enseñaba cómo a trabajar. Y para mí no hay un mejor soldador que él. Él, puedo decir a los 31 años de edad, él es mi héroe. Mi hija tal vez me llamará mi héroe a mí por su edad, pero yo tengo que impactar su vida. A veces llega con unas fotos de unos playground o una casa de árbol y me dice, papi, hacémela. Papi, hacémela. Yo tengo 2 opciones de decirle, no te hago nada, no puedo hacer nada, o decirle, sí te la voy a hacer. Yo quiero que el constructor más recomendado por ella sea yo, su padre. Que ella se refiera a mí como lo mejor. Pero eso depende de mí. Eso depende de usted. Que su hijo no busque el extranjero, no busque el vecino, no busca al amigo de afuera, sino que busca al amigo de adentro. No es lo enojado que usted parezca o se mire, sino lo que su hijo mire en usted. No hay testimonio mejor que el testimonio de nuestros hijos. Que nuestro hijo pueda decir, ese es mi padre. Que pueda decir, no puede hablar mucho español ni inglés, pero que diga, ese es mi padre. Que diga, no, tal vez él no es un buen predicador, pero ese hombre que está ahí es mi padre. Que diga, tal vez mi padre no es el más bonito, pero ese es mi padre. Mi punto es, hermanos, nosotros tenemos una generación que tenemos que impactar este día. Y mi ejemplo que
busqué y es un hombre que muchos de nosotros conocemos y está en el 2 de Samuel. Yo quiero que abra su Biblia en 2 de Samuel 23, por favor. Amén. Según de Samuel 23, versículo 20, dice: después Benaía, estos son los valientes de David, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Caseel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Este es ¿cómo podemos decir? El currículo de Benaía, un hombre que mata a 2 leones moabitas, leones que eran entrenados a ser matadores, leones que eran entrenados para despedazar a un gladiador. También dice que entró a un foso en un día nevando, y nosotros fuimos a una conferencia de varones y alguien predicó matador de leones. Y también este hombre se dice que mató a un egipcio de gran altura y que él bajó con un palo y que mató al egipcio con su propia lanza. Ese era Benaía. Era un hombre que con currículo grande, un hombre que podemos decir era un hombre fuerte, un hombre poderoso en batalla, un hombre que se respetaba. Dice que era reconocido entre los otros tres mejores luchadores de David. Era un hombre que tenía renombre por las hazañas que él había hecho. Pero encontramos ahora en Crónicas 27 del 5 a 6. Yo quiero que vaya en 1 Crónicas 27 del 5 a 6. Primera de Crónicas 27 del 5 al 6. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada. Y en su división había 24,000. Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisaba, su hijo. Si usted mira, era un hombre, usted mira a los demás oficiales de David, solo se da la explicación en qué puesto fue puesto, o qué puesto fue ellos que ocuparon en ese momento. Pero Benaía explica algo más, un poquito más profundo de lo que lo explican los demás. Y además de decir que es un hombre valeroso, él dice que él tiene un grupo de 24,000, pero está su hijo con él. Está su hijo con él. Eso me da a entender que su hijo decía: yo quiero hacer como mi padre. Yo quiero lograr lo que mi padre ha logrado. Yo quiero vencer lo que mi padre ha vencido. ¿O será que me equivoco, hermanos?
De los demás no se menciona nada. Pero él dice que este hombre valeroso tenía a su hijo en aquel grupo de personas que tenían que cuidar el reino por un mes, por el tercer mes del año. Dice que su hijo estaba con él. Si hay alguien que deseo yo que me llame héroe, es mi hijo. Es algo que preciado, es algo que se busca, es algo que se cultiva. No porque somos hombres grandes, no porque nosotros tenemos cualidades hermosas, sino porque Dios nos ha dado la oportunidad de llevar a nuestros hijos por un buen camino. Yo quiero hacerlo, hermanos. Yo no quiero que se me compare con Saúl, ni con otro hombre en la Biblia. Yo quiero que mi hija, mis hijos, puedan decir: mi padre me enseñó este camino. Hay una historia en Jeremías 35. Eran hombres, Dios le dice al profeta Jeremías: ve a la casa de los recabitas. Y le dice: tráelos y ofréceles vino. Y Jeremías fue a traerlos y los llevó a la casa del Señor y les sirvió vino. Y ellos dijeron: no. Nuestro padre nos dijo que no tomáramos vino y hasta el día de hoy no lo hacemos. Que nuestros hijos digan: esta es la doctrina que mi padre me dejó. Que nuestros hijos digan: este es el camino que mi padre me enseñó. Esta es la doctrina que yo quiero morir, mi padre me enseñó. Esta es la doctrina donde quiero estar. Yo quiero invitarle a los padres que se pongan de pie. Todo el que es padre, todo el que es padre, póngase de pie, por favor. Tal vez no somos las personas perfectas. Dios no busca hombres perfectos, pero sí esforzados. Hombres que les interese lo que Dios ha dejado en nuestras manos. Salmo 112, manténgase de pie. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Yo quiero que ese salmo sea mío. Yo quiero que ese salmo lleve mi nombre. Yo quiero que Dios bendiga a mi generación que viene, bendiga a mis hijos, que se llaman los benditos de Jehová. Yo quiero que pase, por favor, hermanos. Pase aquí al altar los padres. Lo voy a pedir, por favor. Pasa a la parte de enfrente. Yo quiero que sus hijos se pongan de pie. La congregación se ponga de pie, por favor. Si tu padre de crianza o su padre genealógico está aquí, yo quiero que usted pase aquí enfrente. Amén. Los hijos de sus padres que están aquí enfrente, tal vez sus hijos no estén aquí. Vamos, muchachos, vamos, nos tenemos todo el día. Agarre a su padre de la mano, échale el brazo. Y hoy vamos a decirle a nuestros padres: Padre, te agradezco por todo lo que has hecho. En estos días, hace como 3 meses atrás, iba para el trabajo y hablé con mi papá y me dijo: Lázaro, te quiero pedir perdón porque te pegué hace 20 años atrás, 15 años atrás, por una pelota nueva que reventaste. Me dice: todo ese tiempo he pasado pensando y te pido perdón. Y me hizo llorar. Le digo: papá, no me pida perdón. Me dice: no, me siento culpable de haberte pegado y no decirte perdón cuando tuve que hacerlo. Yo quiero que la iglesia pase.
Vamos a orar. Si hay un padre aquí que necesita pedir perdón a sus hijos, yo quiero que usted le diga: hijos, perdónenme. Si no hay necesidad de pedir perdón, pues solamente ore con sus hijos y agradezca al Señor por la oportunidad de ser padres este día. Yo quiero que la congregación pase, hermanos, no me deje solo. Vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, yo quiero ser el héroe de mis hijos. Yo quiero ser el héroe de mis hijos. Amén. Voy a esperar que todo el mundo pase, o la mayoría pase. Y dígale: Señor, gracias por mi padre este día. Gracias porque le has dado voluntad y responsabilidad por su casa. Gracias, Señor, porque no hay otro hombre que pueda llamarlo héroe. Señor, si nos has dado la oportunidad de conocer a nuestro Padre, Señor, de perdonar a nuestro Padre o de alegrarnos con nuestro Padre este día, Señor, queremos orar sinceramente y agradecerte por lo que has hecho en nuestra vida. Señor, tú eres grande, Señor Jesús, y grandes son tus obras. Te agradecemos, Señor, por nuestros padres este día, Señor Jesús. Tú eres, Señor Jesús, el que nos ayuda a seguir adelante. Tú eres, Señor Jesús, el que nos ayuda, Señor Jesús, a rectificar nuestros errores, Señor Jesús. Levante su voz, hermanos, y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, gracias por este día. Si el mundo lo celebra, nosotros lo vamos a celebrar más en grande, porque tú eres el que nos ha dado la oportunidad de ser padres. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta tarde. Señor, tal vez mi padre no fue bueno conmigo, pero yo quiero ser el mejor padre que mi hijo pueda tener. Gracias, Señor Jesús, por nuestros padres hoy en día, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor. Tú eres Dios, Señor Jesús, sobre todas las cosas. Tú eres Dios, Señor Jesús, grande. Aleluya, gracias te damos. Cante esa alabanza, hermano. Gracias te damos. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él.
sido bueno, bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Amén, amén, amén. Amén. Dele una alabanza a Él, hermano. Él es bueno, amén. Y aunque quizás muchos padres no sean tan buenos como deberíamos haberlo sido, Él sí es un Padre bueno, amén. El único Padre bueno que hay, que sí en realidad es bueno. Porque hay muchos padres que de verdad no la hicieron en esta vida, ¿verdad? Pero ese Padre sí es bueno, amén. Dios sí es bueno, amén. Así que esa alabanza quedó bien. Hay un canto que cantaba un famoso cantante mexicano que se llamaba José María Napoleón. Decía: hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada, ni hagas de esta vida tumba, ni de la tumba morada, porque hombre no es el que parece, dice él, ni el que grita más y espanta, ni el que bebe más y aguanta, ¿verdad? Ni el que tiene dos mujeres. ¿Qué más dice el canto? Usted lo sabe. ¿Ah? Ese hombre es un poeta, cantante mexicano. Muy bonitos cantos tiene ese hombre. Y a mí me gustaba ese canto porque él dice así en ese canto: hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada, o harás de esta vida tumba o de la tumba morada. Y él dice: no le pidas a Dios que te dé una casa, agradécele mejor, ¿verdad? Imagínese, un hombre que quizás no tiene la mente que usted y yo tenemos, pero sus palabras son muy importantes, lo que dice ese cántico, ¿verdad? No le pidas a Dios que te dé una casa, agradécele, amén. ¿Por qué? Porque la vida que Él nos da es más importante, amén. Así que me gustó lo que dijo el hermano Lázaro de la araña, ¿eh? Hay hombres que dicen: ¡ay, mátala tú! ¿Verdad? Se asustan más ellos que la mujer, amén. Así que el hombre tiene que estar dispuesto a matar esa araña. Decía un hermano: los hombres no somos como David en aquel entonces. Esos hombres se enfrentaban a los leones, ¿verdad? Entonces ahora podemos nosotros siquiera matar una araña, ¿verdad? Así que yo creo que por lo menos la mujer confía en que podemos matar una araña, ¿verdad? Pero que amén. Pero no que le diga: uy, mátale tú porque yo le tengo pánico a las arañas. Creo que mejor que ellas crean que sí tenemos valor de matar esa araña, ¿verdad que sí? Amén. Bien, hermano, vamos a darle gracias al Señor en esta tarde por su palabra. Ayer escuchamos un precioso mensaje de parte de la hermana también, semejante a este de ahora, ¿verdad? Una exhortación a los hombres a estar aquí al frente, a ser líderes en lo espiritual también, ¿verdad? Ese era el mensaje de ayer, a ser líderes, no solamente en salir a trabajar y traer el pan, porque muchos lo hacen, ¿verdad que sí? Y qué bueno por el hombre que se levanta temprano y se va a trabajar, pero qué bueno por aquel que hace las dos cosas, que va a trabajar, pero que también dice: hoy hay culto y vámonos también para el culto, ¿verdad? Vamos a levantar nuestras manos. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias por tu presencia, por tu espíritu. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te bendecimos y te glorificamos de una manera muy, pero muy especial. En tu nombre maravilloso te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Aquí están los volantitos. Amén. Casi no se ven, pero la letra sí se ve, ¿verdad? Toma tu ciudad, es el lema de esta convención. Aquí hay para que reparta, amén. Los volantitos, y aquí también está lo que dije, hermano, ¿verdad? Por favor, no se le olvide los papelitos para, si usted puede llevar a alguien, ayúdenos en esto, amén. Gloria al Señor. Y no se vaya nadie, allá abajo hay comida también para todos los padres y para las madres también, y para los niños también, para todos hay, amén. Dios le bendiga. Llévese un volantito, regálele a alguien un volante, invítelo a esta convención, amén. Lleve los que va a repartir, amén. Los que considera que puede repartir. Y adiós.
Nouvelle